eso lo grabé de un libro. El primer libro que les digo que no me acuerdo el título. Pero de ese libro grabé eso en las tablas de mi corazón que decía: todo lo que Dios te pide es por amor, y lo que Él te pide que hagas es porque trae gozo y felicidad a tu vida. Lo que no, es porque trae tristeza, caos a tu vida. Cuando Dios te dice sí, haz esto, es porque eso va a producir mucho gozo, mucha alegría en tu vida. Cuando te dice no, es porque va a traer desgracia, tristeza y caos a tu vida. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los temas más bellos de la Sagrada Escritura. Bueno, todos los temas son bellos, todos, pero en lo particular, el tema más bello en mi comienzo en mi vida cristiana fue este bendito tema del cual vamos a hablar hoy. Yo te pudiera decir que fue el comienzo de mi vida espiritual como más impactante en mis comienzos como cristiano. ¿Por qué? Porque primero había una ausencia total de esto que te voy a predicar. Y adherirlo a mi vida hizo que mi crecimiento espiritual fuera un poco rápido. Escucha eso. Adherirlo a mi vida, hacerlo parte dinámica de mi vida y hacerlo esencial en mi vida, hizo que mi vida espiritual, lo digo con humildad, creciera muy rápido. La hice parte innata de mi vida y se llama El perdón desde la cruz, el título de hoy. ¿Cómo se llama? El perdón desde la cruz. Perdón, perdón, perdón. Lucas capítulo 23, versículo 33 al 37. Dice así. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, qué palabras más bellas, más duras, más fuertes y más confrontadoras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hoy es Domingo de Ramos, tradicionalmente se conoce así, y es el comienzo de la Semana Santa, que tradicionalmente se conoce así también. Y es un momento lindo, pero no solo esta semana, para recordar los últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Esos últimos días donde el Señor nos enseña tanto y nos inspira tanto. Me encanta, me fascina saber que mi Rey, mi líder, la gran persona a quien yo amo, a quien sigo fielmente, bueno, aunque que trato de seguir fielmente, porque fiel como Él casi
no hay ninguno, a veces nos descachamos, nos fallamos. Pero que esa persona que tú y yo amamos y seguimos nos inspire tanto a través de todo el transcurrir de su vida, en esos 33 años de su vida, sobre todo en los últimos 3 años de su gran ministerio, donde cada evento, cada circunstancia, cada momento, cada etapa de su vida nos inspira, nos empuja, nos anima. Sus enseñanzas están acompañadas no solo desde el púlpito, desde la sinagoga, de los lugares escogidos por los maestros de la ley para impartir sabiduría y enseñanza, sino en todo momento, en todo evento y en cada situación que tuvo que enfrentar y vivir. De las cosas que me llaman mucho la atención del Señor es cómo me inspira a reaccionar en medio del dolor. Ninguno de los que estamos aquí somos exentos del dolor, de las ofensas, de las injusticias que cometen contra nosotros. Ninguno. Qué rico fuera la vida que no existiera ni injusticias, ni ofensas, ni agravios, ni vituperios. Pero la plataforma de la vida nos hace entender que es una verdad dinámica de cada uno de nosotros que tuvo que vivir, experimentar mi Señor Jesucristo, y que en cada reacción Él nos inspira y nos enseña algo. Por eso me has escuchado muchas veces que los cristianos somos muy buenos para actuar como cristianos, pero muy malos para reaccionar como cristianos. Y resulta que el actuar como cristiano denota la reputación con los hombres. El actuar como cristiano es una imagen, una figura, una máscara, tal vez una careta que tú quieres mostrarle a las personas que están a tu alrededor. Pero ojo acá, las reacciones que tú tienes al dolor, al agravio, a las ofensas, a las injusticias, a los vituperios que te causa la vida, escúchame esto, las reacciones, esas son las que dicen verdaderamente quién eres tú. Lo otro es actuación, lo otro es máscara, lo otro es fingimiento, lo otro son posturas. Porque de una u otra manera queremos siempre vender una buena imagen ante las personas. Pero las reacciones, cuando estás bajo presión, cuando te han traicionado, cuando te han negado, cuando han cometido con injusticias contigo, esas son las que verdaderamente notarán quién eres tú. Y es cuando Dios más te mira. Es cuando las cámaras del cielo están sobre ti, directas. Cuando el cielo se pone de acuerdo para mirar cómo vas a reaccionar a la ofensa que te hicieron, cómo vas a reaccionar a la injusticia que te cometieron, cómo vas a reaccionar al dolor que te causaron. Si tú quieres ver una persona como es, mírala bajo presión. Mírala cómo reacciona ante el dolor. Mírala cómo habla y cómo se expresa al dolor que le causan, a la injusticia, al vituperio que le causan. Ese es verdaderamente es usted. Porque la reacción saca lo que verdaderamente está dentro
de usted. La reacción saca lo que hay en el corazón suyo. Las reacciones que tú tienes no es tanto en función a lo que me hacen de allá para acá, sino a lo que yo tengo de aquí para allá. Cuando nosotros podremos adentrarnos a esos o a esas últimas horas de mi Señor Jesucristo, que me encanta, me fascina meditar mucho en estos o en estas últimas horas de mi Señor Jesucristo. Constantemente saco, sobre todo cuando he sido ofendido, sobre todo cuando han cometido injusticias contra mí. Me encanta sacar un tiempo a solas y ponerme a meditar en Jesús, a mirarlo a Él, a mirar todo lo que tuvo que soportar esas últimas 18 horas antes de la crucifixión. Y te das cuenta de un común denominador en esas últimas 18 horas de Jesús, que parecía que rifaran todos los dolores en el cielo y a Jesús le tocaban. Que todo lo malo como que se confabulaba para ubicarlo en una sola persona que se llamaba Jesús de Nazaret. Y lo más lindo de ver ese transcurrir de las últimas 18 horas, que comienza con la cena con sus discípulos, donde él allí atisba, como decía mi papá, a ver y a confrontarlos, a decir: uno de ustedes me va a negar, uno de ustedes me va a vender, uno de ustedes me va a traicionar, y la mayoría de ustedes van a salir corriendo cual viles cobardes y se van a olvidar de mí, me van a dejar solo. Desde ahí empieza su dolor. Después pasa, se va para el monte Getsemaní y allí tiene que encontrarse con la verdad, con la realidad de que su amigo Judas lo traiciona. No sé, pero creo que los dolores más fuertes que puede experimentar el ser humano es la traición de un ser querido. Quizá todos aquí hemos sufrido una traición, o peor aún, quizá todos nos parecemos a Judas, que en algún momento hemos traicionado algo o a alguien. Todos. Y de ahí sigue una escena de dolores fuertes y tremendos en la vida del maestro, pero vas a ver un común denominador que jamás pierde sus estribos, que jamás se sale de casillas. Oh, cómo tenemos que aprender de Jesús. ¿Cuántos se han salido de casillas? ¿Cuántos han perdido sus estribos cuando la vida duele? Qué boleta, ¿cierto? Que después uno se arrepiente. ¿Por qué dije esas palabras? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué fui tan tosco? ¿Por qué fui tan grosero? ¿Por qué fui tan atarbán? Hace poco me pasó eso. Me cerró alguien. Iba manejando, el viernes fue, amor. Iba manejando, dos cosas nos pasó, solo les cuento una. La otra se la cuento cuando estemos en matrimonios saludables, que es solo para parejas. Pero iba manejando ahí, hombre, y bien, yo iba por mi lado ahí, y este tipo me cierra ahí, y yo me tocó meterme allá, y antes se pone de grosero y de vulgar. Oh. Yo no fui grosero, pero sí le dije: ¿qué fue? ¡Jesús lo ama! Oh, ojalá hubiera dicho así. Ya me acordé, pero eso no lo copien. Le pasa, bobarrón, mire, me tiene, así esa palabra le dije. Me encerró casi me estrella, nos tocó meternos, y más encima echándome la culpa, y yo iba por, mi esposo es fiel testigo, diría la verdad, si yo iba por mi lado.
Pero esas reacciones lo único que denotan es que hay algo en tu corazón todavía que tiene que ser arreglado. Por eso amo a Jesús. Por eso cada vez quiero ser como Él. Porque Él me enseña, Él me inspira, Él me redarguye. Y bajo todo este itinerario en nuestro Señor Jesucristo, donde vemos injusticia tras injusticia, mentira tras mentira, vituperio tras vituperio, dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento, pero no veo en ninguno que se escacha a Él. Lo veo siempre con humildad, con mansedumbre, reaccionando sabiamente, pensando siempre primero en Dios, en Papá Dios y olvidándose de Él. Y por eso, de las palabras más lindas y más tiernas que me hacen ver el corazón de Jesús, es esta bendita palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ten mucho cuidado con lo que hablas en tu dolor. Ten mucho cuidado con lo que hablas en las injusticias, en los dolores que te causa la vida, porque la vida duele. Pero ten mucho cuidado, sé muy quirúrgico. Y si vas a abrir esa bocota en medio del dolor, que esas palabras honren a Dios. Que esas palabras glorifiquen a Dios, edifiquen a las personas y me identifiquen como cristiano que soy. Ten mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando te pegas en la espinilla, ¿qué dices con tu bocota? Jesús, te amo. Te amo, Jesús. Porque si tus palabras son ásperas, groseras, grotescas, creo que lo más lógico es que se seguirá pegando seguido en la espinilla. Claro, porque tú honras al diablo y el diablo dice: me está dando resultado. Sigamos los demonios, que vuelve y se pega en una espinilla, háganle. Porque siempre que se pega en una espinilla, que se machuca, me honra, maldiciendo, hablando mal. Si siempre que lo cierra dice: bobarrón, demonios, síganlo cerrando. Y ayer me cerraron de nuevo. Pero yo ya no sé. Ya. I love you. Dios lo bendiga. No, pensé en mí y dije: yo me equivoco también. También fallo yo. Y esta bendita palabra, en medio del dolor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdón, 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 perdón. ¡Qué palabra tan linda! ¡Qué palabra tan bella! Pero ¡cuánto duele! Eso amo esta palabra, perdón, porque es desde la cruz. No es de la sinagoga, no es desde la plataforma de la predicación, sino del dolor, de la traición, de la humillación, del desprecio, del vituperio, de la injusticia. Desde ahí es que Jesús nos enseña a perdonar. Es tan lindo predicar aquí desde el púlpito, pero cuando llega la bendita oportunidad de estar en la cruz y poner en práctica lo que uno predica, ahí duele. Predicar desde aquí no duele tanto. Desde aquí es bonito.
Y es bonito porque las miradas de ustedes son miradas de pronto de admiración, de honra, de respeto, de aprecio, de elogio, de reconocimiento, de honra. Pero predicar desde la cruz, donde las miradas son de odio, de rabia, de ira, de enojo. Y desde ahí, el suplicar perdón. ¿Cómo es posible? ¿Sabe cuándo es posible? Cuando tú no te quedas mirando en la ofensa que te causaron, sino en el Dios que perdona. Fíjate, ponme en el video, por favor. Ponme en el video. Si me apagan las luces, por favor, ahí un momento. Quiero que mires, fíjate en la mirada de Jesús, por favor. No pierdas la mirada de Jesús y escucha lo que Él dice, pero no me pierdas la mirada de Jesús. Dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días, pero no puedes bajar de esa cruz. En realidad, es el Mesías. Yo lo reto a que baje de esa cruz para que podamos verlo y creer. Mira, por favor, mira eso. Déjame esa imagen ahí, por favor. Vuélveme atrás. Ahí. Déjala ahí, espérate. Ahí. Préndeme la luz. Ojo acá. Cuando él estaba recibiendo todo ese sinnúmero de ofensas, él desvió su mirada y la puso fue en Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué te cuesta tanto perdonar? Porque miras mucho al ofensor y a la ofensa. Porque te parqueas mucho en la ofensa y en el ofensor. Debes levantar su mirada y mirar al Dios que perdona. El perdón es la necesidad, mi hermano, más grande de las relaciones interpersonales. El perdón es la gran necesidad del ser humano. Porque todos de una u otra manera estamos destinados a equivocarnos, a ofender, a recibir ofensas. Pero cuando nosotros miramos a Dios, cuando nuestra mirada está puesta en Dios, es ahí verdaderamente donde nosotros podemos digerir, experimentar, vivir, otorgar y recibir ese bendito perdón que necesitan tanto nuestras relaciones humanas. Cuando nosotros miramos a Dios, cuando ponemos la mirada en Dios,
es cuando verdaderamente fácil se nos hace perdonar, aunque muchas veces nos duela. Pero cuando miramos y tenemos la mirada fija y recordamos lo que me hicieron, cómo me lo hicieron, dónde lo hicieron, qué tiempo, qué día, a qué horas era, y seguimos mirando, es difícil perdonar. Es imposible perdonar. Razón tenía el escritor a los hebreos cuando dijo, puesto sus ojos en Jesús. Jesús nos da el ejemplo de cómo perdonar desde la cruz, de cómo perdonar rápido. Él había podido decir, no, es que me duele, Dios, es que me duele todo lo que están haciendo, pero Jesús fue rápido, diga rápido, en perdonar. Yo no sé qué tan rápido eres tú para perdonar. Yo no sé qué tanto te cuesta a ti pedir perdón y perdonar. Las dos. Porque mi Señor Jesucristo nos da ejemplo desde la cruz. Nadie en este planeta Tierra ha sufrido tanto en 18 horas como Jesús. Nadie. A nadie han ofendido tanto, han vituperado tanto, han cometido tantas injusticias como Jesús. Y desde esa cruz es que Él perdona. Pastor, pero un momentico, es que duele perdonar. Duele más no perdonar. Duele más no perdonar. Pero perdonar es un dolor necesario para poder ser felices. No, tengo que volvértelo a repetir. Perdonar es un dolor necesario para poder ser felices, de verdad, de corazón. No tomes el perdón como una sugerencia. No tomes el perdón como una opción. No tomes el perdón como de pronto sí, de pronto no. Toma el perdón como algo necesario, urgente en tu vida. Mírame. Entender eso en mi vida cuando comenzó me ayudó mucho, que el perdón tenía que hacer una parte dinámica, radical de este servidor, que en esa época era un bebé espiritual. Tenía 6 meses de conocer de Cristo cuando recibí un mensaje como estos. 5 exactamente. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Por qué? Porque este servidor era un hombre muy rencoroso, muy vengativo. Y aprendí esto, que para que tus debilidades se conviertan en fortaleza, tienes que invadir tu corazón de aquello que quiere que tú te vuelvas fortaleza en tu vida. Como era una debilidad grande el perdón en mi vida, empecé a escuchar mensajes del perdón. Hubo un mensaje del perdón que lo he escuchado 15 veces del perdón. Amo ese mensaje del perdón. Porque quería saturar mi alma, llenarme, y convencerme de que tenía que perdonar. Cuando salgo de esa prédica, llegué a mi casa meditando mucho. Y mírame, hice una lista de todas las personas que tenía que pedirle perdón. Escúchame esto. Una por una, a esta persona tengo que pedirle perdón. A esta persona tengo que pedirle perdón y a esta tengo que perdonarla. Las dos. Pero no era una opción, era una obligación para ti, César. Tenía que hacerlo. Entre el primero que estaba era mi padre, mi papá. Fue el primero que fui y cogí y le dije: Padre, perdóneme por haberlo odiado.
Perdóneme por haberlo juzgado, haberlo señalado, porque el peor peligro de la ofensa que te causaron no es la ofensa que te causaron, es en la persona que te convierten. Me convertí en un hombre rudo, orgulloso, arrogante, lleno de amargura, que me convirtió. La ofensa que me causaron no fue tanto la ofensa que tenía, es en la persona que me convirtió. Le pedí perdón a mi padre y le dije que lo perdonaba también por la manera como trató a mi mamá, por no haber sido ese padre afectivo, cariñoso que tanto deseé. Después le pedí perdón a mi mamá. Le pedí perdón porque le decía, mamá, muchas veces yo venía aquí a visitarte y me iba a parrandear y a tomar trago con mis amigos. Muchas veces me dijiste, hijo, acuéstate y deja dormir a la gente. Y no le hacía caso. Y empecé a notar cosa por cosa. Le pedí perdón a todos mis hermanos porque los humillé en muchas ocasiones borracho. A mi hermano Néstor, que está por acá. A mis cuñadas, a una cuñada que odiaba tanto, le pedí perdón. A mis hijos, a mis 3 pequeñitos, en un parque llorando les pedí perdón. Y perdóneme, mi hijo, perdóneme por no ser ese papá amoroso, tierno, y perdóneme por haberlos hecho sufrir por cómo trataba a su mamá. Perdóneme. Y busqué a la mamá de ellos y le dije, perdóneme. Busqué a los padres de la que era mi esposa. Fui también y les pedí perdón porque ellos sufrieron también de ver sufrir a su hija y el que le causaba el sufrimiento era yo. Busqué persona por persona. Actué. Porque el perdón se tiene que hacer público. No es, yo lo perdono aquí, pero no se lo digo a nadie. No, eso no es. Perdón tiene que hacerlo visible. El Señor lo hizo desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él le pidió a Dios perdón. Él nos estaba dando el ejemplo más lindo de perdonar. Pasó 2 meses, yo creí que ya había perdonado a todos. Mayo, junio, julio. Estaba tranquilo. ¿Por qué te digo esto? Mírame. Porque si tú no descubres a Dios en clave de perdón, mírame, el Dios de las Escrituras no es tu Dios. Te lo vuelvo a decir, si a este Dios tú no lo descubres en clave de perdón, no es tu Dios, no, es otro Dios. Pero la única manera de tú poder experimentar y vivir la gracia, el favor, el amor de Dios, mírame, es en clave de perdón. No me busque otra autopista. Hasta tal punto que si tú quieres ver el crecimiento de alguien espiritualmente, el nivel espiritual de alguien, mírame, ¿cuánto ha crecido espiritualmente? Mírame, no es porque lo nombraron líder, no es porque lo nombraron pastor, profeta, evangelista, maestro, ujiel, servidor. Quítese eso de ahí. Si quieres saber cuándo alguien ha madurado espiritualmente, cuando alguien ha crecido, cuando su nivel espiritual ha crecido, es cuando está en la cruz y fácil y rápido perdona. Es cuando esa persona ha madurado mucho. Eso me dice algo para tu vida. Si tú de verdadera, si de corazón tú no has perdonado a alguien, es porque eres un enano espiritual.
es porque estás raquíticamente, espiritualmente bajo. Porque lo que más sube tu nivel espiritual es cuando eres capaz de perdonar de la cruz. Porque el perdón no es de una tontería. El perdón es de lo que es el colmo que perdonar, de lo que no mereces que te perdone, sin embargo te perdono. Es de eso el perdón, de lo que no se merece. Pregunto, ¿quién de los que estaba ahí se merecía que Dios, Jesús, orara al Padre por esos? ¿Quién se lo merecía? Ninguno. Ninguno. Ninguno se lo merecía. Tampoco tú. Pero es por gracia y misericordia que Dios nos perdonó. Y lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Sé que Dios te ha hablado mucho de querer ser un discípulo y no alguien de la multitud. En una ocasión Jesús estaba enseñando el perdón. En Mateo capítulo 15, Mateo 18, el versículo 15 en adelante. Y Jesús estaba enseñando el perdón. Y estaba enseñando, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, llámalo a sola y dile. Si te oye, lo habrás ganado. Si no, llama a 1 o 2 testigos. Y ahí es donde sale ese versículo conocido, que cuando 2 o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Después de eso, Jesús estaba ahí con los discípulos. Diga, con los discípulos. Ahí no había ninguna multitud, tenga en cuenta eso. Solo le estaba enseñando a los discípulos. Estaba allí Pedro. Pedro le gustaba sobresalir. Pedro le gustaba hacer cosas como para llamar la atención. Y ese no fue la excepción. Le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué Pedro dijo 7 veces? Resulta que para los rabinos o los maestros de esa época, ellos enseñaban que cuando un hermano tuyo venía y te ofendía, tu deber moral, ético, era perdonarlo. Si venía y te ofendía por segunda vez, tu deber moral y ético era perdonarlo. Si por tercera vez te ofendía, tu deber moral y ético era perdonarlo por tercera vez, pero ya después de 3 veces, se consideraba muy espiritual. Entonces Pedro, él quería verse más espiritual. Y yo me imagino a Pedro, ¿no? Pedro, aquí me voy a sacar una donde Jesús me va a decir, wow, Pedro, venga para acá, eche. Tú sí sabes, ¿no, Pedro? Y Pedro se puso de pie y le pregunta, y yo creo que cuando él se puso de pie, los discípulos ahorita me van a coger y me van a alzar en hombros. Jesús, ¿cierto que si mi hermano me ofende a mí, cierto que tengo que perdonarlo 7 veces? Y Jesús se queda mirándole y le dice, estás mal, Pedro.
7 veces no. 70 veces 7, 490. El Evangelio de Lucas dice al día, 490 veces. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, si eres mi discípulo, tu perdón tiene que ser ilimitado. Si eres mi discípulo, lo que más debes estar acostumbrado es a perdonar. Si eres mi discípulo, tu perdón tiene que ser inalcanzable. Si eres mi discípulo, jamás te canses de perdonar. Si eres mi discípulo, si eres mi discípulo, si eres mi discípulo, si eres mi discípulo, tu perdón tiene que ser ilimitado. Si eres mi discípulo, si eres mi discípulo. Y siguiente a eso, Jesús sigue enseñando el perdón. Y les dice, y cuenta una historia. Ahí la pueden leer, el siguiente. Ponme Mateo 18:35, por favor. Mira lo que dice. Mateo 18, versículo 35. Mientras tanto les leo, les cuento la historia, la lees en casa, por tiempo no la leemos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. La historia que cuenta él es que un hombre tenía un rey. Alguien le debía una plata al rey. Ven, Bernardito, ven. Hazte tú allá. Este hombre me debe a mí $100 millones. Yo soy el rey. Y él se va a postrar y me va a rogar y me va a suplicar a mí que yo le pague, que yo le perdone esa deuda que es $100 millones. Pregunto, ¿él me la puede pagar? Entonces, actúe, papito. Así como actúa ya con los niños, actúe. Ruégueme, suplique que le perdone esos $100 millones que me debes. ¿Qué le pasó? Perdóneme esos 100 millones de pesos, perdóneme por favor, se lo pido, por favor, se lo suplico, no me haga nada, no me mate, por favor. En esa época, pagaba con muerte o con sus hijos. Siga, no le he dicho nada. Perdóneme, rey, perdóneme esa plata, perdóneme, yo se lo juro que no vuelvo a hacer nada. Júrelo. Se lo juro. Le perdono esos $100 millones que me debes porque sé que no los puedes pagar. Y dice la historia que él salió y se encontró a este súbdito que le debía 100 mil pesos y le cobró los 100 mil. Cóbrelos. Bueno, los 100 mil que me debe. Los 100 mil. Sígale cobrando, sacúdalo ahí. Los 100 mil, se hizo loco, ¿qué? Y dice que él se le arrodilló y le suplicó que le perdonara los 100 mil. No tengo plata, no puedo pagarle. Pues mire cómo hace porque tiene que pagarme. No tengo cómo pagarle. No, mano, págueme, hermano, págueme. No, ya yo lo... Y dice la historia que como no le pagó, lo cogió y lo metió preso. Lléveselo para allá. Échelo para allá. Allá. Y las barbaritas que estaban mirando vinieron y me dijeron a mí: Rey, ¿cómo le parece que ese que usted le perdonó $100 millones salió y se encontró a alguien que le debía 100 mil pesos y no fue capaz de perdonarle? Entonces el rey, enojado, mandan a que le traigan
a ese. ¿Qué le pasa a usted, hermano? ¿Cómo así que? Yo a usted le perdoné 100 millones de dólares. Sí, así, sí, eso sí se acuerda. ¿Y por qué no tuvo misericordia con él? ¿Por qué no le perdió 100,000 pesos? Yo le perdoné a usted 100 millones. ¿Usted no fue capaz? Eche para allá, para la cárcel, y lo apresará. Y es ahí donde dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. Ese es el ejemplo que pone. Ese es el ejemplo. ¿Qué es lo que quiere decir? Usted le ha cometido más ofensas a Dios y Dios lo perdona, y a su hermano o su hermana, porque le ha cometido 1, 2, tal vez 3, tal vez 4, usted no es capaz de perdonar. A mi madre tuve que decirle en un momento: mamá, si tú no perdonas a mi papá, te vas para el infierno. Y puede venir el mismo papa y cantarle una misa, pero te vas para el infierno. Y te lo estoy diciendo aquí delante de mi hermana. Perdona ya, papá. Hace poco alguien me dijo: pastor, ¿y tengo que perdonarlo? Este desgraciado que se fue con otra, con mi amiga. Yo le dije: sí, 100% sí. Yo, pero es que yo no voy a volver. Le dije: no, es que yo no le estoy diciendo que vuelva. Le estoy diciendo es que debes perdonarlo. No es una opción. Es una obligación para tu gozo. Es una obligación para tu felicidad. Es una obligación para tu crecimiento espiritual. Mientras tanto serás una raquítica. Perdonar, mírame, siempre será una obligación para tu vida espiritual. Reconciliarse, eso sí está sujeto a muchos procedimientos, porque una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliar. Hay personas que yo las perdoné pero no me reconcilié, como el caso de la mamá de mis hijos. Yo la perdoné. Yo perdoné a Carlitos Valero. Mira ya como digo, Carlitos Valero. Pregúnteme ni quién es él. El que se fue con mi esposa, con la que era mi esposa, amor, perdón. Y seguro, mire, que algún día Dios me lo va a permitir encontrar. Y lo voy a abrazar y voy a orar por él. No sé dónde está y lo bendigo. Lo bendigo donde quiera que esté. Bendigo a la mamá de mis hijos donde quiera que esté. Ah, ¿la perdoné? Sí, pero no me reconcilié con ella. El problema es que tú confundes perdonar con reconciliar y crees que son sinónimos y es igual. No, a veces sí, pero no todas las veces sí. Yo nunca escuché en mi familia la palabra perdón, nunca. Nunca supe que fue que papá le pidiera perdón a mamá. Nunca supe fue que mamá le pidiera perdón a papá. Nunca vi, mis ojos vieron eso. Pero al menos sí quiero que mis hijos vean en mí eso. Y por eso cuando comenzó mi vida cristiana, a ellos les dije: perdón, hijos. Padres, acostumbren a pedirle perdón a sus hijos. Si se equivocan, si fallan, pidan perdón. Te voy a decir algo: si a ti te cuesta pedir perdón, ¡orgullo! Orgullosa, orgulloso. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres ver más gracia? ¿Quieres ver más unción? ¿Quieres ver más respaldo de Dios? ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios: Señor, aumenta mi comunión contigo, revélate a mí, Señor, quiero que sea el más real de mi vida? Te digo algo, eso no es de orar, eso es de actuar. ¿Y actuar qué, pastor?
perdonando. Perdonando. Tu nivel de unción, de gloria, de favor y gracia de Dios crecerá más en la medida en que seas rápido para pedir perdón y para perdonar. Muchos de los que estamos aquí necesitamos pedir perdón. Llega a casa y haz una lista a esas personas que tienes que pedirle perdón. 2 meses después de mayo, cuando yo pensé que ya había perdonado a todo mundo, estaba comiéndome una empanada con mis hijos y mi niña de pronto dice: mira papi, ahí va Paola. Apenas yo la vi, esa vieja desgraciada, me seguí comiendo la empanada. Mi hija me dijo: ¿qué pasó, papi? Le dije: no, tú ya sabes qué pasó con mi hija, chismosa. Y el Espíritu Santo me dijo: mírame, delante de Dios, como todo lo que te digo, te falta pedirle perdón a ella. ¡No! Si ella fue la chismosa, ella fue la que dijo un poconón de cosas mías que no es verdad. Ella fue la que me ofendió. Sí, pero tú después fuiste y la ofendiste y la humillaste y la maltrataste. Era 17 de julio. ¿Por qué me recuerdo? Fue un sábado. Al otro día yo voy a la iglesia, porque los que somos cristianos nos congregamos los domingos. Qué revelación, ¿no? Y preciso el Señor me habla: perdón. ¡No! Yo no sé si a usted le pasa, pero hay veces que usted viene y lo que quiere escuchar es menos lo que Dios le habló. Como hoy. Como hoy. Porque esa prédica es para usted, esta prédica es para usted. Y yo quería callar a ese pastor. Ve y perdona, ve y pides perdón. Yo, no. Y salí 18 de julio, lunes 19. Por la mañana me desperté, oré, porque los cristianos también cuando nos levantamos oramos. Y le dije: Dios, ayúdame, Padre. Pero lo vas a hacer solo por amor a ti. Y me fui ese lunes por la noche a esa casa, a la misma casa donde, ojo, por eso me acuerdo 19 de julio, porque coincidencialmente cuando iba para allá caí en cuenta que exactamente hacía un año había ido a ese mismo lugar a humillarla, a tratarla mal. Yo era muy vulgar, muy grosero. Y cuando llegué hice las 7 vueltas a Jericó. En serio, yo llegaba, iba a golpear y no, Padre, no, y daba la vuelta a Jericó. Y volvía y sí lo hago, no lo hago. Y volvía hasta que me decidí y golpeé. Cuando salió esa señora me vio, me miró y yo le dije: Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dije: quiero hablar contigo. ¿Y qué quiere? Salió el esposo. Claro, yo ese día, la verdad, el año anterior yo había ido armado y había sacado hasta la pistola. Y, horrible. Salió él y apenas me vio. ¿Qué? Mentira. Yo, ¿qué necesitas? Y todo déspota. Creo que es Oscar que se llama. Dije: no, Oscar, mira, quiero que me regalen 5 millones. Quiero pedirles perdón. Entonces cuando él me vio así me dijo: sigue. Me funcionó la llorada. Le dije: perdón, Osquita, Paulita, perdón por lo que hice hace un año exactamente. Perdón por haberlos tratado mal, por haberlos humillado, por haberlos desafiado. Estuvo mal. Perdón.
Conocí el amor de Cristo, conocí a Jesús. Y mi vida está cambiando. Perdóneme. Yo sé que estuvo mal todo lo que hice y si me permiten orar por usted, le agradezco. ¿Sabe? Ese día ellos aceptaron a Jesús, mírame. Ese día ellos decidieron conocer a Cristo. Ese día ellos decidieron ir a la iglesia. ¿Sabes? Tu perdón puede ser una plataforma para que otros conozcan al Dios que tú amas y al Dios que tú predicas. Cuando Esteban estaba muriendo, en Hechos capítulo 6, allá lo puedes leer, cuando lo estaban apedreando, todo el mundo dándole piedra, él imitó lo que hizo Jesús. Señor, perdónalos. Pero dijo algo más lindo. Mírame esto. No le tengas en cuenta sus pecados. No le tengas en cuenta sus ofensas. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben, Jesús estaba poniendo en intermediario entre Papá Dios y el verdugo, los ofensores, y le estaba diciendo, Señor, no le tengas en cuenta lo que me están haciendo. Tranquilo, Padre. Tranquilo, Padre. No le tengas en cuenta. Yo escojo sufrir por ti. A veces nosotros le decimos, Señor, yo lo perdono, pero haga justicia. Mis ojos quieren ver justicia sobre ese. Yo quiero ver cómo le va mal. Yo quiero ver usted cómo lo hace. Eso es venganza. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere ver es un corazón limpio, puro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y mírame acá. Si hay algo con lo que tú más encochinas tu corazón, es cuando albergas odio, resentimiento, rencor en tu corazón. Pero si hay algo que limpia más su corazón, es cuando desde la cruz, perdónanos, Padre. Revélame tu perdón, Señor, y ayúdame a perdonarlos como tú me perdonas. Y vas y pides perdón y otorgas perdón. Pastor, pero si nunca me han pedido perdón, no importa, otórgalo. ¿Quién le pidió perdón a Jesús ahí? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Por eso Él no miró a los que estaban ahí, a los verdugos, no los vio. Él miró fue a Jesús porque sabía que en el momento del dolor, quien sí lo oye no es el ofensor, es Dios. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús? Ponte en pie. Hoy yo te quiero hacer una invitación. Quiero que me lo pongas de nuevo, por favor, el video. Apágame las luces, por favor. Dale más volumen si tiene. El Hijo de Dios. ¿Por qué no te salvas ahora? Prueba que eres quien dice ser. Dile que me... Eres quien dice ser. que me...
destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días, pero no puedes bajar de esa cruz. En realidad, es el Mesías. Yo lo reto a que baje de esa cruz para que podamos verlo y creer. Porque ellos saben lo que hacen. ¿Sabe tantas cosas que también te enseña Jesús? Aunque Él podía salvarse, no se salvó a sí mismo. Aunque Él podía vengarse, no se vengó. Porque el territorio de la venganza solo le pertenece a Papá Dios. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que aunque podía pedir justicia y venganza, tampoco la pidió. Y aunque le dolía perdonar, sí lo hizo. Yo sé que tú puedes vengarte, pero no lo hagas. Yo sé que tú puedes cargar con esa ofensa, con ese rencor, ese odio, pero no lo hagas. Tal vez tiene justificaciones muchas para hacerlo, pero no lo hagas. Cierra tus ojos. Señor, quizás hoy muchos están en la misma posición tuya, en la cruz. Han sido ofendidos, vituperados, traicionados. Ayúdalos, Señor. Solo tú te puedes identificar con el dolor que ellos están experimentando en su alma, en su corazón. ¿Quién sino tú puede ver? Yo no puedo ver, Señor, qué hay en el corazón de cada uno de ellos. Tú sí. Tú sí sabes qué pasa en el corazón. Todos con los ojos cerrados, por favor. Tú sí sabes qué pasa en cada corazón. Entra allí, Jesús, y sana cada herida hoy. Que haya el corazón de este esposo, de esta esposa, de este papá, de esta mamá, de este hijo, de esta hija, Señor. Y revélales tu perdón. Que aunque duele más no perdonar, Señor. Tú sabes qué tan grande es esa herida. Tú sabes, Señor, que tanto está sangrando esa herida. Tú sabes cuánto le duele a mi hermano, a mi hermana perdonar, Señor. Tal vez lo más lógico, humanamente hablando, era odiar, era repudiar aquel mal que tanto le habían hecho. Qué ejemplo, qué admiración, Señor. Todos mis respetos por ti, mi gran líder, Jesús. Mi gran ejemplo a seguir. Perdón porque si eran merecedores del castigo más fuerte que existiera, estaban matando al hombre más justo, más bueno sobre la faz de la tierra. Lo estaban asesinando como el más vil de los ladrones, al que jamás robó o realizó un acto en contra de las leyes.
Cuánto necesitamos aprender de ti. ¿Por qué buscar perdón de los que le estaban humillando? Ah, Señor. Abba, revélanos hoy tu perdón. Revélanos, Señor. Enséñanos a ser humildes y mansos como tú, para ser rápidos en pedir perdón y rápidos en perdonar, Señor. Enséñanos. Enséñanos. Trabaja en el corazón de este padre, de esta madre, de este esposo, de esta esposa. Tus hijos necesitan perdón. Tus padres necesitan perdón. Tu esposa necesita perdón. Tu esposo necesita perdón. Tus tíos necesitan perdón. Tus sobrinos necesitan perdón. Tu ex necesita perdón. Ese amigo que te traicionó. Esa amiga que te traicionó. Pero sobre todo, tú necesitas perdón. Te amamos, papito Dios, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a mi Jesús. ¿Quieres ser feliz por un rato? Véngate. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona. ¿Quiénes nos acompañan hoy por primera vez? Dice pastor. Siéntese, por favor. Oh. Te bendecimos. Chao, chao. ¿Quién más? Ve, mi amigo.